compartir en las próximas semanas, desde hoy y en las próximas semanas, y que tiene mucho que ver también con lo que acabo de hablaros. El reino de Dios. El reino de Dios. Espero que todos seáis conscientes de que estamos viviendo en la esfera del reino de Dios. De que ya estamos en el reino de Dios. De que Jesús mismo nos dijo, como leeremos a continuación, que el reino de Dios se ha acercado. Amén. Y por lo tanto, debemos vivir como ciudadanos, pensar como ciudadanos, actuar como ciudadanos del reino de los cielos. Es aquello que la Biblia nos demanda, aquello que hará que nuestra vida prospere. Así que vamos a leer todos juntos en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 4, vamos a leer los versículos del 12 al 17. Evangelio de Mateo, capítulo 4, versículos del 12 al 17. Y mientras lo buscamos, aprovechamos para saludar a quienes nos escuchen y nos sigan a través de la radio, de Radio Amistad. Esta palabra es también para ellos que quizás en el trabajo, en sus hogares o viajando en el coche, tienen la oportunidad de escucharnos en esta mañana. Mateo, capítulo 4, versículo 12 al 17. Dice así la palabra del Señor. Cuando Jesús oyó que Juan estaba preso, volvió a Galilea. Y dejando a Nazaret, vino y habitó en Capernaum, ciudad marítima en la región de Zabulón y de Neftalí. Manu, cuando volvamos de Israel, les cuentas a los hermanos cómo es Capernaum, lo bonita que es. Para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías cuando dijo: tierra de Zabulón y tierra de Neftalí, camino del mar al otro lado del Jordán, Galilea de los gentiles. El pueblo asentado en tinieblas vio gran luz, y a los asentados en región de sombra de muerte, luz les resplandeció. Y aquí está el pasaje donde vamos a estar meditando en las próximas semanas. Desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Que el Señor bendiga su palabra. Amén. Señor, en el nombre de Jesús, gracias te damos en esta hora por tu palabra, Dios mío, que nos instruye, que nos enseña y sobre todo que nos hace sentir un amor infinito, que es el que tú tienes por nosotros. Te rogamos, abre nuestros ojos espirituales, abre nuestro entendimiento, Señor. Aparta de nosotros, Dios mío, todo aquello que impida que tu palabra penetre en nuestros corazones y arraigue con fuerza en nuestras almas para ponerla por obra y glorificar tu nombre. Te lo pedimos, Señor, te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. En estas próximas semanas vamos a estar estudiando, vamos a estar profundizando acerca del reino de los cielos. El reino de los cielos es algo de vital importancia. Conocerlo, saber qué es y saber qué implicaciones tiene para nuestra vida como creyentes y como discípulos de Jesús. Veremos lo que el reino de los cielos es. Veremos cómo el reino de los cielos se ha manifestado. Veremos lo que Dios piensa acerca del reino de los cielos. Veremos los principios y leyes que rigen el reino de los cielos. Cuáles son nuestros privilegios y también cuáles son nuestras responsabilidades. Veremos qué implicaciones tiene el reino de los cielos en nuestra vida como discípulas y discípulos de Jesús en cuanto a nuestra relación con Dios, nuestra relación con la Iglesia y también nuestra relación con el mundo. Pero es bueno que antes de comenzar nos hagamos esta pregunta: ¿qué es el reino de los cielos? Alguno dirá, bueno, una película muy chula de Orlando Bloom, de los cruzados, ¿verdad? Y de los moros y de no sé cuánto. No. ¿Qué es el reino de los cielos? ¿Es una institución? ¿Es una organización? ¿Es un ideal? ¿Es una utopía? Para saber lo que es el reino de los cielos tenemos que ir a la palabra. Tenemos que ir a la Biblia. Y si nos fijamos en la Biblia, el reino de los cielos es el tema central de la enseñanza de Jesús. Y es un argumento fundamental en la predicación de la Iglesia del primer siglo. Es más, si vemos los evangelios,
Cada uno de los evangelistas, cada uno de los escritores bíblicos, incluso el propio apóstol Pablo, hace mención al reino de los cielos en numerosas ocasiones. Mateo se refiere al reino de los cielos como el reino de Dios en 4 ocasiones. Y se refiere al reino de los cielos, refiriéndose al reino de Dios, en 32 ocasiones en su evangelio. Marcos, por su parte, habla del reino de Dios en 15 ocasiones. Lucas lo hace en 32 ocasiones en su evangelio y 7 veces en el libro de los Hechos que también escribió. Juan habla una vez de ello y el apóstol Pablo se refiere al reino de Dios en 9 ocasiones en sus epístolas y en sus cartas, hablando en una ocasión del reino de Cristo y de Dios en su epístola a los Efesios. Jesús enseñó constantemente este mensaje de esperanza durante su ministerio. Jesús vino en un momento histórico donde el pueblo judío estaba siendo oprimido por un imperio, por un reino terrenal, el imperio romano. Y vino a traer un mensaje de esperanza a personas que estaban sufriendo el yugo de un reino terrenal. Las parábolas de Jesús constantemente tratan, y es más, Jesús dice y repite, porque el reino de los cielos es semejante. El reino de los cielos es como... El reino de los cielos es la forma, el reino de Dios, la forma en que Jesús presenta muchas de sus parábolas. En ellas nos presenta el reino de Dios. En ellas nos presenta y nos dice cómo podemos entrar en el reino de Dios. Y nos enseña también cómo debemos vivir en el reino de Dios, de acuerdo a sus principios. Principios que rigen la vida de ese reino y que expresan la voluntad de aquel que es Rey de Reyes y Señor de Señores. Amén. Yo estoy gozoso de poder vivir en el reino de los cielos. Yo estoy gozoso de poder disfrutar ya en esta tierra, en el reino de los cielos. Esta mañana leía una reflexión de una pastora muy amiga nuestra, Reyes Escobar, es pastora en Zaragoza, y decía que la Biblia hace más énfasis en la santidad que en la felicidad. El espíritu del mundo, el espíritu hedonista, nos lleva a pensar que debemos buscar la felicidad en todo momento. Nos empuja hacia la felicidad, el hedonismo, ¿verdad? El que todo vaya bien, el que no tenga problemas, el no tener sufrimiento. La Biblia nos habla del gozo, pero el gozo no siempre va acompañado de la felicidad terrenal. El gozo es algo que Dios nos da, que viene del cielo. En cambio, lo que la Biblia nos enseña es la santidad, que es una de las características del reino de los cielos. Lo que la Biblia enfatiza es la santidad que agrada a Dios y que Dios ha puesto en nuestras vidas. Bien, ¿qué es el reino de los cielos? ¿Qué es el reino de Dios, mis amados hermanos? Jesús predicó, como hemos leído, que el reino de Dios, ¿qué ha hecho? Se ha acercado. Sabemos que por causa del pecado nadie podía acercarse a Dios. Por causa del pecado nadie podía, ni siquiera por el teléfono móvil. Por causa del pecado nadie podía tener acceso directo a Dios. El reino de los cielos había quedado separado, alejado, distante de nosotros. Adán y Eva fueron expulsados del paraíso. Fueron separados de la presencia de Dios. Así que Jesús viene y dice, el reino de Dios se ha acercado. Por lo cual, algunos piensan que ese reino está literalmente aquí, a través de su iglesia, establecido en el corazón de cada creyente. Es lo que yo personalmente creo, y la palabra así me enseña. Otros, argumentando y aludiendo a las palabras del apóstol Pablo en 1 Corintios 15:50, dicen que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios. Por lo que dicen que el reino de Dios no ha llegado. Bueno, Jesús dice que se ha acercado. Y Jesús dice que el que le ha visto a Él, ha visto al Padre. ¿Y qué es el reino de Dios? Es Dios mismo, porque Él es el Rey. Amén. Además, fijaros que Jesús sabía que este mensaje era difícil de comprender para aquellos que le escuchaban. Y Jesús se refirió al reino de Dios como un misterio, y así se lo dijo a sus discípulos. Si leemos Marcos 4, versículo 11 y 12, dice, a vosotros os es dado saber el misterio del reino de Dios. Mas a los que están afuera, por parábolas todas las cosas, para que viendo vean y no perciban, y oyendo oigan y no entiendan, para que no se conviertan y les sean perdonados los pecados. Es decir, es un misterio. Es algo que está escondido al conocimiento y a la comprensión humana, algo que solamente por medio del Espíritu Santo puede ser revelado a nuestro espíritu
y entonces nuestros ojos son abiertos. Teológicamente hablando, podríamos definir el reino de Dios como la esfera en la que Dios reina y donde su voluntad es respetada y cumplida. De hecho, la Biblia, vamos a hacer un poquito de teología, aunque sea de forma breve. La Biblia nos presenta 7 fases sucesivas en el reino de Dios, ¿vale? Desde el principio, Génesis, hasta el Apocalipsis. Vemos 7 fases en las cuales la Biblia nos va desvelando el plan de Dios para la humanidad, con el reino, con su reino, siempre presente. Voy a intentar que este cacharro funcione. Vamos a ver. Bien, funciona. La primera que aparece en la palabra es el paraíso, el Edén. Es el lugar que Dios creó para tener comunión con el hombre. Es el lugar, como vemos en los Salmos, en el cual Dios aparece como el Dios creador de todas las cosas, el Dios creador del universo, el Rey glorioso que tiene comunión íntima con su creación. A continuación vemos también cómo Dios revela su reino a través de la teocracia en Israel. Dios se revela a un pueblo. Una vez que el hombre, el ser humano, se ha revelado, Dios pone en marcha sobre la tierra algo que ya había sido establecido antes de la fundación del mundo, la redención de la humanidad. Y escoge a un pueblo, llama a Abraham de Ur de los Caldeos, y a través de Abraham y de su simiente, Dios establece una fase transitoria de su reino sobre la tierra, donde, fijaros, Él creó un pueblo, pero no les dio un rey. Fue el propio pueblo el que le pidió un rey, como el resto de las naciones. En este reino, el Señor es Señor, Dios es juez, Dios es el legislador, es el rey, aquel que imparte las leyes. Y ahí tenemos las leyes de Moisés. Pero este pueblo se rebeló, quiso un rey humano. Y entonces Dios empezó a enviar a sus profetas. Dios empezó a enviar a aquellos que anunciarían el reino eterno y duradero de Cristo. Y si leemos a Isaías, leemos a Daniel, leemos a Oseas, leemos a Joel, leemos a muchos de los profetas, ellos hablaban como algo que era inminente, algo que estaba a punto de acontecer. Pero la palabra y la historia nos han ido mostrando que es algo que aún está por venir, ¿verdad? Dios hará que un hijo de David, un hijo de un rey de Israel, se siente en el trono eternamente, en el trono de su reino eterno. Tenemos después en la Biblia ese reino que fue ofrecido y que fue rechazado en la primera venida de Cristo. ¿Sabéis? Jesús fue presentado como el rey de los judíos. ¿Dónde ha nacido aquel que dicen que es el rey de los judíos? Pero Jesús murió siendo rechazado como rey de los judíos, también por su pueblo. ¿Os acordáis de lo que ponía en la cruz? En el griego, en hebreo y en latín. Jesús Nazareno, rey de los judíos. El rey de los judíos, el rey del universo, estaba siendo rechazado y estaba muriendo por los pecados de la humanidad. A continuación, y es la fase en la que nos encontramos ahora, tenemos el reino de Dios escondido en los corazones. El reino de Dios, que fue ofrecido en la persona de Jesús, fue rechazado por el pueblo en ese momento. Dice una parábola en Lucas 19:12 que el Señor se fue a recibir un reino para después volver. Y esto es lo que sabemos que va a acontecer. El Señor fue recibido arriba en gloria y volverá. Cuando todo dominio, toda autoridad le ha sido dada, el Señor volverá y establecerá lo que veremos la siguiente fase de su reino, que es el reino milenial de Cristo sobre la tierra. Esos 1000 años en los cuales Cristo reinará sobre toda nación, Cristo reinará sobre toda lengua, Cristo será el Rey y Señor absoluto de toda la humanidad aquí en la tierra por un periodo de 1000 años. Esto lo podemos encontrar en Apocalipsis capítulo 19 y 20. Y tenemos, ahí está, el reino eterno, el reino eterno. Cuando ya Jesús haya vencido a todos sus enemigos, se presentará delante del Padre y dirá: Señor, todo ha sido completado, todo ha sido consumado,
todo ha sido hecho. Todos tus enemigos, el diablo, el infierno, la muerte y aquellos que los han seguido durante siglos, han sido derrotados eternamente y para siempre. La Nueva Jerusalén es el lugar donde moraremos con el Señor para siempre. Y algo que veremos en las próximas semanas, no vamos a detenernos mucho en ello, pero sí que me gustaría detenerme en el punto número 5. El reino de Dios escondido en los corazones. El misterio del reino de Dios en los corazones de los creyentes. El reino fue ofrecido y el pueblo lo rechazó. Jesús ofreció ser el rey, ser el Mesías, pero fue rechazado. Y eso en la soberanía y en el conocimiento previo de Dios, para que todo el mundo, toda la humanidad, su plan de salvación fuese extendido a toda la humanidad. Así pues, ¿qué es el reino de Dios hoy día? ¿Qué es el reino de Dios escondido en los corazones hoy día? La Biblia nos dice que somos reyes y sacerdotes. Un rey necesita un reino y un sacerdote necesita un templo. Pero es que la Biblia nos dice también que somos templo del Espíritu Santo. Y cuando Pablo está hablando del templo del Espíritu Santo, no habla solamente de cada uno individualmente. Pablo está hablando de la iglesia. La iglesia es templo del Espíritu Santo. Por eso Pablo dice también, y aquel que destruyere el templo de Dios, Dios lo destruirá a él. Por eso la advertencia que el Señor nos hacía antes de la predicación. Si tú murmuras, si tú criticas, si tú te quejas, si tú dañas la iglesia, estás dañando el templo del Espíritu Santo, estás teniendo un problema serio con el Señor, que es dueño y Señor del templo. Y en ese templo solo hay cabida para una cosa. Yo no sé tú qué idea tienes de lo que se hacía en un templo, pero en el templo de Jerusalén solamente se entraba para ofrecer sacrificios y holocaustos por el pecado, ofrendas de paz y de agradecimiento y para adorar al Señor. En un templo solo se puede entrar para adorar. Tu vida ha sido diseñada por Dios para adorar al que vive por los siglos de los siglos y para nada más. En Cristo tú no has sido diseñado para pecar contra ti ni contra la iglesia. Has sido diseñada y diseñado para glorificar al Señor en todo, de palabra, de pensamiento, de sentimiento y de obra. Amén. Porque eso es el reino de Dios escondido en los corazones. Es la iglesia del Señor moviéndose, trabajando, sirviendo, predicando el evangelio del Señor. Esa iglesia que nació el día de Pentecostés, cuando el Espíritu Santo fue derramado sobre cada uno de los presentes en aquel lugar, que estaban obedeciendo a Jesús, que estaban esperando por la promesa del Padre. Jesús presenta el reino de Dios a través de parábolas. Y en estas parábolas Jesús ilustra constantemente esa mezcla, ¿no?, entre el bien de su reino y el mal que gobierna en este mundo, en la presente dispensación. ¿Sabéis? Estamos en la dispensación de la gracia, donde el evangelio, la salvación, se recibe única y exclusivamente por gracia. No hay obras que podamos hacer para merecer la salvación, solamente por los méritos de Cristo en la cruz del Gólgota. Solamente por medio de Jesús podemos tener acceso al Padre. No podemos entrar al reino de Dios por nuestras buenas obras, por nuestras buenas acciones, ni siquiera por nuestras buenas intenciones, solamente por los méritos de Cristo. Esto es la dispensación de la gracia. Y hay una parábola que vemos en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 13, la parábola del trigo y de la cizaña. A veces algunos hermanos malintencionados dicen que hay cizaña en medio de la iglesia. No, hermanos, aquí estamos hablando del reino de Dios. El campo de este señor, de este noble, es el mundo. Y dentro del mundo hay trigo, que es la iglesia, los creyentes. Y también hay cizaña, que es el mundo, son los hijos del maligno, como el propio Jesús está explicando. Así que no busques cizaña en medio de la congregación, mi amado hermano. No busques cizaña donde no la hay. La cizaña son los hijos que son llamados a perdición. Y aquí, si hemos recibido a Cristo en nuestros corazones y vivimos de acuerdo a la palabra del Señor, tenemos plena seguridad de que somos trigo y trigo bueno que va a dar fruto. Amén. Pero esta parábola muestra a Cristo sembrando la semilla de su palabra por todo el mundo. Y mientras la semilla crece en muchos corazones trayendo fruto, también junto al trigo crece la cizaña. Algunos que parecen ser, algunos que aparentan ser, algunos que tienen apariencia de trigo, que tienen apariencia de buen fruto, pero que realmente no lo son. ¿Y Jesús qué dice? ¿Que vayamos con la hoz cortando? No, dice, dejad que el Señor
el día del juicio, corte todo, el trigo y la cizaña, y Él, que es el que conoce los corazones, separe a sus hijos de aquellos que son condenados por sus propias obras y decisiones. Eso muestra lo que es el mundo, muestra lo que es la lucha de la iglesia, ¿verdad?, en este mundo, en el cual predicamos y predicamos y predicamos y predicamos y predicamos, y muchos se convierten, pero otros muchos rechazan al Señor. Pues llegará un día en que el Señor meterá la hoz y aquellos que han rechazado su evangelio serán condenados para siempre. Es una ilustración perfecta de lo que es el reino de Dios escondido en los corazones de los creyentes en este mundo. La gente no se rebela contra ti. Ayer hablaba con unos hermanos mientras tomaba el café. Dice, ¿cómo es posible que alguien que antes te quería tanto, te apreciaba, estaba siempre contigo, de repente se vaya al otro extremo y ya te ignore? Porque el Espíritu de Cristo no puede tener comunión con las tinieblas, que es el Espíritu, el anticristo, en los corazones de aquellos que no le conocen. El Espíritu de Dios separa el trigo de la cizaña. El Espíritu de Dios es el que marca una línea, la del Espíritu y la de la carne, que la carne no puede atravesar y el Espíritu no debe jamás intentar cruzar. El reino de Dios escondido en nuestros corazones. ¿Qué es el reino de Dios? Pues me gustaría definirlo de forma muy sencilla en una frase. La presencia, el poder y el gobierno de Dios en el corazón de cada persona y en la sociedad. La presencia, el poder y el gobierno de Dios en el corazón de cada persona y en la sociedad. Leí antes Loide, el reino de Dios no es comida ni es bebida. El reino de Dios no es llevar medallitas en la espalda o en el pecho, no. El reino de Dios no es méritos humanos. El reino de Dios es la presencia de Dios, es el poder de Dios y el gobierno de Dios en los corazones. Y los corazones están dentro de personas y las personas formamos la sociedad. Cuanto más la presencia de Dios, el poder de Dios y el gobierno de Dios esté en tu corazón, más el gobierno de Dios, el poder de Dios y la presencia de Dios se extenderá en esta sociedad. Por eso Jesús dice que somos luz en un mundo de tinieblas, que somos sal en un mundo que ha perdido su sabor. La Biblia nos presenta a Cristo como aquel que es el reino de Dios encarnado y que vino a la tierra. A través de Jesús, el reino de las tinieblas ha sido derrotado. El reino de las tinieblas de la muerte, el poder que tenía sobre la humanidad, ha sido roto. ¿Os imagináis a Jesús muriendo sobre la cruz y diciendo, Padre, Padre, consumado es? Y yo me imagino al diablo tirándose de los pelos. ¡No! No he conseguido que pecara ni un solo instante. No he conseguido que desobedeciera a su Padre ni un solo instante. He perdido. En ese consumado es, se reúne, se congregan, se condensan todas las promesas de Dios para la humanidad. Promesas de redención y de vida. Me imagino al infierno temblando con esas palabras, consumado es. Padre, lo he hecho tu voluntad, he cumplido tu propósito, no he pecado, no te he desobedecido, el precio lo he pagado para que ahora aquellos que vienen detrás de mí puedan vivir eternamente contigo. Y desde ese momento el infierno sigue temblando porque sabe que tiene las horas contadas. ¿Por qué? Porque el reino de Dios escondido en los corazones se sigue extendiendo en este momento mientras tú y yo estamos aquí, mis amados hermanos. Hay miles de personas en todo el mundo entregando sus vidas a Cristo. Hay miles de personas pasando de muerte a vida. Hay miles de personas renunciando al pecado y a la muerte para entrar en el reino glorioso de nuestro Señor Jesucristo. Porque la iglesia, tal como Jesús prometió, avanza y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Por eso, mis amados hermanos, no podemos perder el tiempo en críticas, murmuraciones, ni en quejas contra Dios ni contra su pueblo. No, nuestras bocas han sido creadas para proclamar las buenas nuevas de salvación y nada más. De una misma boca de una fuente no puede salir agua dulce y agua amarga. Hemos sido creados para que el reino de Dios se manifieste en esta tierra y en esta generación. Amén. Pero es que además en ese reino de Dios
que tiene unas características. Podemos disfrutar, aún estando sobre la tierra, de algunas de estas propiedades. Cuando venimos a Cristo, el gozo, porque el reino de Dios es gozo. Cuando venimos a Cristo, la tristeza se transforma en gozo. Yo lo he experimentado en mi vida, espero que tú también. Dios transforma nuestra tristeza en gozo. La ansiedad, las dudas, el temor, se convierten en paz, y paz en el Espíritu Santo. Venimos enfermos en nuestro cuerpo, enfermos en nuestra alma, enfermos en nuestra mente. Y la sanidad del reino de Dios se hace carne en nuestras vidas. ¿Amén? ¿Amén? Espero que estés viviendo en eso. Espero que estas características del reino de Dios se estén manifestando en tu vida. Si no, yo te pido en el nombre de Jesús, dile: Señor, enséñame a vivir en tu reino. Enséñame a caminar en tu reino. Enséñame a disfrutar de tu reino. Cristo fue la encarnación del reino de Dios, y reconocer a Cristo como Rey nos permite también acceder a su reino. Juan 1:12 dice: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad, les dio poder de ser hechos hijos de Dios, hijos de aquel que es Rey. Cuando somos introducidos en su reino, comenzamos a conocer este reino, comenzamos a saber cómo es, cómo funciona, cómo se vive dentro de él y de acuerdo a sus principios. Porque sabéis, el reino de Dios y sus leyes no tienen nada que ver con los principios y leyes de este mundo. El espíritu no tiene nada que ver con la carne. De hecho, ¿os acordáis de Nicodemo? Charly nos predicaba el viernes acerca de este hombre. Se acerca a Jesús: Señor, ¿qué tengo que hacer para entrar en el reino de Dios? Lo vemos en el Evangelio de Juan, en el capítulo 3. ¿Qué tengo que hacer para heredar el reino de Dios? ¿Y qué dice Jesús? Debes nacer de nuevo. El nuevo nacimiento comienza en el momento de nuestra conversión. Comienza en el momento en el cual morimos a nuestra vieja naturaleza pecaminosa y nacemos a una nueva vida consagrada y entregada a Cristo, como nos dice Pablo en Romanos capítulo 6, por medio del arrepentimiento y por medio de la confesión de nuestros pecados. No hay nuevo nacimiento si no hay confesión de pecados y arrepentimiento de esos pecados. ¿Y sabes cómo sabemos que alguien está arrepentido? Porque cambia de dirección. La palabra arrepentimiento significa que yo camino por en esta dirección, me arrepiento, cambio de dirección y ahora camino hacia aquí. Si alguien dice haberse convertido a Cristo y no cambia de vida, no está arrepentido, por lo tanto, su salvación está en duda. No lo digo yo, lo dicen sus hechos, lo dice su vida. Arrepentimiento significa cambiar completamente de dirección. No vivir bajo los parámetros, no vivir bajo las leyes, no vivir bajo la influencia del reino de las tinieblas y de este reino terrenal, sino caminar bajo los parámetros, bajo las leyes y principios del reino de los cielos. Es lo que Dios hace cuando nos entregamos a Él. Y después, por supuesto, reconocer a Jesucristo como Rey, Señor y Salvador. ¿Amén? Eso es el nuevo nacimiento. Confesar y arrepentirse de los pecados. Consagrar su vida al Señor, caminando en una nueva vida, como la palabra nos enseña, y reconocer a Cristo como Señor y como Salvador. Dice la palabra en Colosenses 1:13 que en ese momento somos introducidos en el reino de Dios. Dice: el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas, del poder de las tinieblas, de la influencia de las tinieblas, del dominio de las tinieblas, y trasladado al reino de su amado Hijo. Es lo que Dios ha hecho en tu vida. Estabas sujeto, subyugado al poder del infierno, y Cristo te ha trasladado al poder, al reino de la luz, al reino de Cristo, al reino de la verdad, de la justicia y del amor. Y ahora, mis amados hermanos, estamos llegando a la parte final. Somos considerados ciudadanos de otro reino. Somos considerados ciudadanos de otro lugar. Ya no tenemos a un príncipe que nos gobierna, como es el príncipe de las tinieblas, Satanás, sino que debemos nuestra vida al Rey de Reyes y Señor de Señores. Filipenses 3:20 dice: mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador y al Señor Jesucristo. Así que hemos visto que el reino de Dios
es un tema central en la enseñanza de Jesús. Es una parte fundamental de la predicación de la Iglesia de Jesucristo. El reino de Dios es el poder, es la presencia y es el gobierno de Dios en los corazones y por lo tanto en la sociedad. Hemos sido trasladados, hemos sido sacados de un reino de tinieblas para ser introducidos en un reino de luz, en un reino en el cual Dios es quien gobierna. Porque todo reino, mis amados hermanos, tiene un rey. Y aquí voy a tocar una parte que a los españoles nos duele. Si alguien que no es español, pues seguramente no se siente identificado. Pero a los españoles nos duele, en general. Si hay algo que gobierna el corazón de los españoles, y hablo de los españoles porque como soy español, yo puedo hablar de lo mío, de otros no voy a hablar, es el espíritu de anarquía. Los españoles somos anárquicos. No, yo soy monárquico. No, eres anárquico. ¿Por qué? Porque quieres hacer siempre lo que te da la gana. Porque no te sujetas a nada ni a nadie. Porque te rebelas contra toda autoridad delegada. Te rebelas contra las leyes de tráfico porque te dice que vayas a 120 y vas a 140. Te rebelas contra las normas de circulación en el pueblo porque te dice que te pongas el cinturón y no te pones el cinturón. Te rebelas contra Hacienda porque te dice que pagues tus impuestos y no pagas tus impuestos. Te rebelas contra los pastores porque te dicen que te cuides de ese camino por el cual estás caminando y tú les dices tururú. A mí me vas a decir tú lo que tengo que hacer yo. Te rebelas contra tus padres porque te instruyen por el camino de la justicia y la verdad y tú crees que sabes más que tus padres. El español, por naturaleza, es rebelde. Es rebelde. Somos anárquicos. Somos autosuficientes. Somos independientes. No voy a decir independentistas. Somos independientes. No queremos depender de nadie. No queremos sujetarnos a nadie. No queremos que nadie nos diga las cosas. Pero sabéis, mis amados hermanos, mis amadas hermanas, esto solamente trae desgracia e impide que el propósito de Dios se culmine en nuestras vidas. Porque hemos leído, hemos visto, hemos aprendido y vamos a hacerlo en las próximas semanas para que nos quede bien claro en nuestro corazón y en nuestra mente que somos hijos de Dios y por lo tanto ciudadanos de su reino. Y en todo reino hay un rey que es quien dicta las leyes, que es quien rige los principios en base a los cuales se vive en ese reino. Y no hay que esperar a que estemos en el cielo con Él. Esas leyes rigen ya en la iglesia del Señor. La ley de Dios rige ya en la iglesia del Señor. Los principios del reino de Dios rigen ya en la iglesia del Señor. Por eso rebelarse contra aquello que Dios establece no nos excluye de la iglesia, pero nos excluye de muchas bendiciones que Dios tiene para la iglesia. Las leyes y principios del reino de Dios no las ha inventado ningún hombre, están en la Biblia, están en la palabra. Han sido entregadas para que aprendamos a vivir de acuerdo a su voluntad, sujetándonos a ellas y poniéndolas por obra. Esto trae, mis amados hermanos, y lo digo por experiencia mía y de otros, esto trae gran bendición y felicidad y gozo sin límites. No caminamos para ser santos, caminamos en santidad para gozar de la santidad. Vivir en santidad a Jehová trae gozo y alegría. Vivir en perfección delante de Dios trae alegría, trae gozo, trae descanso, trae paz en nuestra alma. Vivir sujetos a la ley de Dios, vivir sujetos a sus principios, a sus mandamientos, hace que nuestras vidas prosperen. Porque el reino de Dios es un reino de vida, es un reino de abundancia, es un reino de sobreabundancia, es un reino de riquezas, no tanto terrenales ni materiales, sino de riquezas espirituales, de riquezas de vida, de las que perduran para siempre, de las que nadie nos puede arrebatar. Pero es que además vivir sujetos a los principios y leyes del reino de Dios nos permite dar fruto de salvación y de gloria para la honra del Señor. Pero además también nos prepara para cuando estemos en el reino milenial de Cristo. Porque llegará ese día en el cual el Señor reinará junto a su pueblo y junto a la iglesia sobre la tierra, y en ese día Él dictará la ley para toda la humanidad. Y qué bueno es que tú y yo ya hayamos aprendido a vivir según esa ley.
Qué bueno es que ya estemos acostumbrados y habituados a vivir según sus principios y sus leyes. No hay nada. Yo no sé, ¿algunos aquí habéis tenido ganado en la vida? ¿Ovejas? ¿Cabras? ¿Vacas? ¿Hijos? Todos hemos tenido ganado, ¿no? De todo tipo, de 4 y de 2 patas. Pues los que hemos tenido que cuidar del ganado, no hay nada tan angustioso como tener una res, una cabeza de ganado, sea vaca, sea cabra, sea oveja, rebelde en medio del rebaño. Esa res que nunca se sujeta a lo que el pastor y los límites que el pastor le pone dentro. No hay nada tan angustioso. ¿Sabéis por qué? En primer lugar, porque esos animales se suelen hacer mucho daño. Se suelen hacer daño. Y en segundo lugar, porque en ocasiones arrastran a otros. Arrastran a otros dentro del rebaño. Y entonces son muchos los que se hacen daño. Por eso es bueno que enseñemos a nuestros hijos, que les instruyamos, como dice la palabra de Dios, desde bien pequeñitos, en los principios y las leyes del reino de los cielos. Para que cuando sean mayores no nos avergüencen, ni traigan dolor a nuestro corazón, sino que sean nuestra gloria, sean nuestra bendición. Por eso es bueno, mis amados hermanos, que cuando venimos a Cristo y nos convertimos al Señor, no queramos nosotros imponer las leyes que traemos en nuestra mente y corazón a la iglesia. No, 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 no. Sujétate a la ley de Dios, aprende a vivir en el reino de Dios, sujétate a los principios del reino de los cielos, aunque te cueste, aunque te duela, aunque a veces no lo comprendas. El reino de Dios es un misterio y solamente por medio del Espíritu Santo vas a poder comprender lo que Dios te quiere revelar y que está en su palabra. No quieras decir a los que llevamos más tiempo, cómo se tienen que hacer las cosas en el reino de Dios. Deja que Dios te enseñe, deja que Dios te ministre, deja que Dios te instruya, deja que Dios haga de ti esa persona que un día deberá cuidar de otros. Porque ¿cómo vas a cuidar tú de otros si tú no sabes cómo moverte, cómo caminar en el reino de los cielos, si desconoces los principios del reino de Dios? Y es que este reino se ha manifestado en la persona de Jesús y sigue revelándose a la humanidad a través de la iglesia. Jesús está en su trono, pero nosotros nos hemos quedado aquí y estamos aquí manifestando este reino de los cielos, de palabra y de obra, de hecho. Y es una pregunta que debemos hacernos cada día. ¿Estoy viviendo de acuerdo a los principios del reino de Dios? ¿Pienso de acuerdo a los principios del reino de Dios? ¿Hablo de acuerdo a los principios del reino de Dios? ¿Me muevo, actúo, reacciono, siento de acuerdo a los principios del reino de Dios? Esa pregunta yo me la hago cada día, casi para cada pequeña decisión que tengo que tomar. ¿Es esto de acuerdo a la palabra? ¿Está esto de acuerdo a aquello que Cristo ha puesto en nuestros corazones? Y sabéis, llego a una conclusión: en la carne es imposible. Amados, en la carne es imposible. ¿Qué comunión tiene la luz con las tinieblas? Ninguna. ¿Qué comunión tiene la carne con el Espíritu? Ninguna. ¿Sabéis por qué? Porque Pablo enseña que aquello que es del Espíritu va contra la carne y lo que es en la carne va en contra del Espíritu. Pero ahí también el Señor tuvo misericordia de nosotros. En la carne es imposible vivir en los principios del reino de Dios. Por eso cuando nos rebelamos contra Dios o contra la iglesia, contra los pastores, lo hacemos en la carne, no hay justificación espiritual para eso. Trae dolor a nuestra vida y trae dolor a los que nos rodean. Pero quiero recordarte algo, para ir concluyendo ya. Y es que no es algo que tú y yo tengamos que hacer por nuestros propios méritos. No es algo que tú y yo tengamos que hacer esforzándonos, intentando comprender, racionalizarlo todo. No, 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 no. El Señor en el Antiguo Testamento ya dijo que Él haría aquello que nosotros no podríamos hacer. El profeta Ezequiel, en el capítulo 36, versículos 26 y 27, dice así: os daré un corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros. Y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Y pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. En palabras neotestamentarias, palabras del apóstol Pablo: porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Amén. Caminar en el reino de Dios es caminar confiando y descansando plenamente en Dios, mis amados hermanos.
Caminar bajo los principios del reino de nuestro Padre Celestial es inviable, es imposible hacerlo en la carne, hacerlo en el Espíritu, por ese Espíritu que Él ha puesto en nosotros. Esas arras del Espíritu, ese sello que Dios ha puesto en tu vida, por el cual Él te identifica y te reconoce como su hija, como su hijo. Por eso Él pelea tus batallas y no tienes que pelearlas tú. Por eso es Él el que batalla por ti, porque eres su hija, eres su hijo. El reino de Dios, mis amados hermanos, es el tema central de la predicación y enseñanza de Jesús. El reino de Dios es el tema fundamental de nuestra predicación. No predicamos un reino terrenal, no predicamos riqueza ni prosperidad humana, no predicamos poder ni autoridad, no predicamos fama, no predicamos ni siquiera una estabilidad, porque muchas veces no la tenemos nosotros mismos, ¿verdad? Lo que predicamos es poder. Lo que predicamos es poder de Dios derramado y manifestado en nuestras vidas. Poder para vencer al pecado, poder para vencer a la muerte, poder para vencer las tentaciones, poder para vivir en el poder del Espíritu Santo. Ese es el reino de Dios. Es paz, es poder, es la presencia de Dios en nuestros corazones. El reino de Dios tiene leyes y principios que todo creyente debemos obedecer para cumplir con su voluntad y para dar fruto de salvación para su gloria. Pero mis amados hermanos, como hemos leído, no podemos hacerlo por nosotros mismos. Así que no te esfuerces en cumplir la voluntad de Dios a tu manera. Pídele al Señor que esa gracia que Él ya ha derramado sobre tu vida actúe en ti para obrar conforme a esas leyes, a esos principios. Y te voy a dejar un último consejo en el amor de Dios. Sé humilde. Seamos humildes. Seamos humildes. Un niño no sabe cómo debe caminar. Un niño no sabe por dónde tiene que moverse. Un niño no sabe cómo hacer las cosas bien. ¿Quién le tiene que enseñar? Mamá y papá, ¿verdad? Y a veces el maestro en el cole. Y a veces el abuelo o la abuela o la persona, el adulto que esté con él. Un niño necesita instrucción. Mis amados hermanos, tú y yo somos como niños. Delante de nuestro Padre somos como niños que necesitamos ser instruidos todo el tiempo. Jesús decía, sed mansos y humildes de corazón. Sed mansos y humildes de corazón. Hay una palabra en inglés que es fantástica, que en español no se usa mucho, pero enseñables. Ser enseñables. Seamos enseñables. Dejémonos enseñar por el Señor. Permitamos al Señor enseñarnos a caminar en su reino, en sus principios. Cuando lo hagamos, no habrá espacio para la murmuración y para la crítica. No habrá espacio para la queja. No habrá espacio para el mal humor y el mal rollo. No. Cuando aprendemos a caminar en el reino de Dios, cuando aprendemos a pensar según el reino de Dios, cuando aprendemos a movernos en el reino de Dios, no hay espacio para el diablo en nuestras vidas. Hay espacio única y exclusivamente para que Dios sea glorificado. Y eso es para lo cual Dios te ha creado y te ha introducido en su reino. Es un gran desafío, mis amados hermanos y hermanas. Es un gran desafío. Un desafío en el cual vamos a meditar, vamos a profundizar en las próximas semanas. Pero es un desafío que creo que es apasionante. El aprender, el recordar qué es el reino de Dios. El reino de Dios es la presencia, es el poder y el gobierno de Jesús, el gobierno de Cristo, el gobierno del Espíritu Santo, el gobierno del Padre en nuestros corazones y por lo tanto también en esta sociedad. Dios no nos ha llamado a estar encerrados aquí dentro. Dios nos ha llamado a alcanzar a otros, a impactar a otros, a llevar a otros al conocimiento de la verdad. Cuando vivamos en la luz de Cristo deslumbrará también a otros. Amén. Vamos a ponernos de pie y orar antes de despedirnos. Y pedirle al Señor, que ese espíritu nuevo, ese corazón de carne que Él nos ha dado, crezca. Vamos a pedirle al Señor que nos haga humildes, mansos, obedientes de corazón, para obedecer a sus estatutos, obedecer a sus mandamientos, obedecer a su palabra, y que Él nos ayude, que Él nos enseñe, que como decía el salmista, que su ley
su palabra sea el deleite de nuestra alma, sea el deleite de nuestro corazón. Juan, por favor, puedes. Te invito a cerrar tus ojos un instante. Y no pienses en todas las cosas en las cuales quizás estás fallando en tu caminar en el reino de Dios. No pienses en eso ahora. Solamente pídele al Señor que te ayude, que te enseñe, que te instruya. La palabra del Señor nos enseña que Él no vino al mundo para condenar al mundo, sino para salvarlo. Nosotros que ya somos salvos, ¿creéis que Dios está aquí para condenarnos? No, ni mucho menos. Dios está aquí para bendecirnos. Dios está aquí para prosperar nuestras almas. El Padre está aquí, está en tu vida, para que camines en victoria, para que camines en la luz, que camines en la verdad, para que alcances sus propósitos. Ese es el propósito de Dios, bendecir y no maldecir. Amén. Pero esa bendición es algo que se disfruta caminando. Que el Señor nos ayude a caminar, vivir y prosperar en el reino de Dios, en el reino de los cielos. Que su reino, que se ha acercado, crezca en nosotros. Que Jesús crezca en nosotros. Y como Juan el Bautista decía, es necesario que Él crezca, pero que yo mengüe. Padre Santo y Padre Bueno, en el nombre de Jesús, te damos las gracias en este día por tu palabra. Gracias, Señor, porque tu palabra es verdad, es la verdad, Señor. Gracias porque una vez más, Señor, nos has dado discernimiento y claridad para ver también cuáles son las maquinaciones del enemigo, Señor, en nuestras vidas y en tu iglesia. Te damos gracias, Señor, porque por medio de la oración, la intercesión, Señor, desenmascaramos al enemigo de nuestras almas. Lo reprendemos, Señor, y tú lo alejas de nuestras vidas. Te damos gracias, Padre Celestial, porque tú has cambiado nuestros corazones. Has puesto en nosotros un corazón de carne y has puesto tu espíritu en nosotros, para que ese espíritu nos permita caminar y vivir en el espíritu, vivir en el reino espiritual de Jesucristo, vivir bajo los principios y leyes del Señor. Padre, en esta hora juntos nos acercamos a ti con humildad y te pedimos en el nombre de Jesús, enséñanos a caminar, Señor. Enséñanos a caminar conforme a tu voluntad. Enséñanos a caminar conforme a tu propósito, Señor. Como bien oraba Ventura, quita, Señor, toda altivez, todo orgullo, Señor, toda vanagloria de nuestras mentes y de nuestros corazones. Quítala, Señor. Queremos ser mansos y humildes de corazón como tú lo eres. Queremos parecernos a ti, Jesús, solamente a ti. Por eso, Padre, una vez más, limpia nuestros corazones, limpia nuestras mentes, lava nuestras almas, purifica nuestras bocas, Señor. Si es necesario, pon un carbón encendido en nuestra boca, Padre, para que sea purificada y lavada por tu Espíritu. Y que todo lo que salga de nuestro corazón y de nuestra boca sea bendición, sea alabanza y gloria a aquel que vive por los siglos de los siglos. Te damos gracias, Señor y Padre Celestial, por habernos introducido en tu reino. Un reino de paz, un reino de verdad, un reino de luz, un reino de justicia, un reino de amor, un reino de gozo, un reino de victoria, un reino eterno que no terminará, que no terminará. En el nombre de Jesús, que tu reino se establezca en nuestros corazones para siempre, Señor. Y que tú gobiernes, Dios, para la gloria, para la honra de tu nombre, que es bendito. Te amamos, Jesús. Que esas palabras que dijiste y que proclamaste sobre la cruz, consumado es, que esas palabras, Señor, se hagan carne también en nuestras vidas. Y que por esas palabras, Señor, vivamos cada día de acuerdo a tu voluntad y a tu propósito. Te pedimos perdón, Señor. Como iglesia, como cuerpo tuyo, te pedimos perdón por cada palabra dicha en contra de tu voluntad. Te pedimos perdón, Señor, por cada palabra de juicio, por cada palabra de crítica y de murmuración que haya salido de nuestras bocas contra ti, contra tus siervos, contra nuestros hermanos, contra la iglesia. Te pedimos perdón, Señor. Lava los corazones, lava las mentes, Dios. Limpia, Señor, purifica. Y en el nombre de Jesucristo, Dios, proclamamos y declaramos que tuyo es el reino, el poder y la gloria por los siglos de los siglos. Amén y amén. Amén. Amén.